¿Cómo le va, chicos? Buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos 5 minutos más porque apenas tengo 13 todavía en línea. Esperemos unos 5 minutos más, por favor, para empezar ya. Así que no se desesperen. Y me imagino que están saliendo de su clase de farmacognosia, farmacotecnia, ¿no? Hasta hoy día me grabo su clase anterior a la mía. Pero esperamos ese tiempito ya. Están firmando, doctor, la lista de asistencia. Ahorita salen. Ya está bien. Entonces esperamos ese tiempo, por favor, ya.
Ya chicos, buenas tardes nuevamente a todos los que han ingresado. Vamos a empezar con la clase de hoy día, ¿ya? Nuevamente sigo esperando el aviso, el anuncio por parte de dirección de carrera para ver si volvemos a la parte presencial. En esa parte considero mucho que algunos ahora están saliendo, tal vez están caminando y también porque lo vivo, sé que es un poco complicado a veces este, salir de una clase o de una práctica y no estar de manera cómoda escuchando la clase. Pero aún sigo esperando el anuncio por parte de la doctora Arteaga, a ver ella qué dice, si volvemos otra vez a la clase presencial. Ya, en el caso mío, porque yo, como les dije, yo en laboratorio no me gustaría de que alguien se enferme y por parte mía de la irresponsabilidad haya una gran masa de contagio. Aparte que nosotros contamos con un ambiente de que no contiene extractor de aire. Si en caso eso fuera así, no hubiese ningún problema, pero mm, además el ambiente es pequeño y ustedes son algo de 40 estudiantes, entonces eso para mí no es beneficioso todavía. Prefiero no llevar la culpa de que alguien de ustedes se infecte eh, por el COVID nuevamente. Si no tengo que esperar yo y tener el respaldo por parte de la doctora Arteaga, si no dice que vamos a volver a teoría o no. Ya, de todos modos, yo estoy esperando, estoy presto para volver nuevamente y que también ustedes no encuentren ese fallo. Otra cosa que antes que pasemos, ya que están todos, bueno, al menos la mayoría, porque no estamos, creo que ni 30 en clase, el segundo examen parcial es la semana 20 de perdón, no junio, abril. Por favor, para todos, ese examen es presencial para que no hagan planes. Hoy no hay tolerancia. Si usted no puede darlo, yo lo siento mucho. A no ser que sea por fuerza mayor, eh, por algo médico, entonces que el examen yo se lo pueda tomar el siguiente lunes en la parte de laboratorio. Otra cosa, antes que me pregunten, este lunes pasamos con el A1. Toda la hora, desde las 3 de la, no, desde las 2 hasta las 5, pasa conmigo el A1, por favor, ¿sí? Y el A2 se va otra vez con farmacotecnia. El siguiente lunes, un día lunes antes del examen, otra vez volvemos a la normalidad. Hasta ahí tengo entendido que volvemos todos a la normalidad, cada cual en su grupo, porque ya comprendo que las prácticas de farmacotecnia no llegarían otra vez a ser cortas. ¿Ya? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Está todo claro? Doctor, buenas tardes. No le escuché bien la fecha del segundo parcial para el examen. ¿Lo puede repetir, por favor? Ahorita se lo digo, ¿ya? Voy a verificar mi fecha, a ver. Ok, gracias. Sí, es para el miércoles 20 de abril. ¿Ya? Es para el día miércoles 20 de abril. Ahí damos el segundo parcial, ¿ya? Gracias. Listo, entonces una vez más le vuelvo, chico, a decir que por favor el día lunes solamente pasa conmigo el A1. Ya no vamos a ver las caras esas 3 horas. Y el A2 se va con la doctora Olga. El subsiguiente lunes, no este que viene, el subsiguiente lunes volvemos todos a la normalidad, ya para que no se confundan y no pasen lo que pasó este día lunes, que varios me escribieron de que estaban perdidos, de que no sabían, de que no llevaban farmacotecnia y no sé qué, cuál es el problema. Pero de todos modos, lo espero el día lunes a lo que le corresponde, ¿ya? ¿Alguna consulta? Ya ustedes saben que me pueden interrumpir, no tengo ningún problema, ¿ya? Por mí no pasa nada, así que me avisan nomás. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar de otro tema que no deja de ser importante, que es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Esta parte no quiero que confundan con la resonancia magnética que se ocupa, casi es el mismo mecanismo por el cual trabaja, ¿ya? El cual trabaja en la parte médica, la resonancia magnética.
¿ya? O el RM también así conocido. Lo nuestro va mucho más allá porque vamos a trabajar desde el punto de vista del núcleo, ¿ya? Y siempre la espectroscopía es la técnica que se va a basar, que va a cumplir por la emisión de una radiación o radiofrecuencia para verificar la presencia de una molécula, pero basado directamente en el núcleo. Por ese motivo nos dice la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Y le vuelvo a decir, no es la misma técnica que se utiliza ni el mecanismo por el cual trabaja las máquinas de resonancia magnética en medicina. No es lo mismo. Esto es espectroscopía de resonancia magnética nuclear, que trabajamos directamente con los núcleos y con los otros átomos por lo cual está formada una molécula. Nuevamente le vuelvo a decir que es una molécula, así como el oro, para que se lo aprendan todos, es la unión de dos o más átomos. ¿Ya? Mientras haya muchísimos átomos, la molécula va a ser bastante grande. Y dependiendo la cantidad de átomos que contenga una molécula, va a venir la importancia, ya sea bioquímica, físico-química, la importancia analítica, la importancia química como tal para nosotros. Nosotros y ustedes han visto en la parte de metabolismo o bioquímica aplicada que están estudiando a perfección, saben mejor que yo todavía ya ahora la parte de las moléculas, porque ustedes están llevando toda esa parte de biomolécula. ¿Por qué motivo yo le llamo o le coloco el nombre de bio? Porque son moléculas fundamental para la vida, tanto los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Y si ustedes han visto que hay moléculas simples, pero también hay moléculas complejas. ¿No ves? Por ejemplo, una molécula simple que es una glucosa, se une con otra glucosa, o, por ejemplo, se une una glucosa con una galactosa, forman la lactosa, que es el componente dulce que le da a la leche de forma natural. Y se junta, por ejemplo, una pentosa con otra pentosa, me va a dar lo que es la sacarosa. Bueno, en fin, y como que se junta una valina con una metionina, con un triptófano, y todas esas moléculas van a formar una molécula compleja, que es una molécula mucho más grande, que van a llegar a ser parte de las proteínas. La unión múltiple de moléculas y moléculas y moléculas y moléculas forman las partículas. Y una partícula más otra partícula más otra partícula va a formar ya una masa, ¿no? Y esa masa va a llevar obviamente para nosotros una importancia clínica. Ahora entonces quiero que me entienda toda esa chorizada que hoy día vamos a ver, solamente se va a centrar en un pequeño fundamento. Vamos nosotros a hablar, por ejemplo, de la fuerza de spin, ¿ya? Y ustedes pueden ver una imagencita. Y esa imagen grábensela cuando hablemos de resonancia magnética nuclear, ¿ya? La fuerza de spin es la rotación, es como que los planetas van rotando en una órbita. La rotación de protones, ¿ya? O electrones en un mismo átomo, eso es lo que le hace dar una fuerza de spin. Entonces, toda luz que va a chocar, ¿ya? A esa fuerza de spin va a emitir una radiación. Esa radiación se va a manifestar en varias columnas, en varias escalas, como un electrocardiograma, como esas columnas que tenemos nosotros o esas ondas que alguna vez ustedes por curiosidad han visto en un electrocardiograma. Es como igual habíamos avanzado la semana anterior de espectroscopía ultravioleta visible. Igual también había y ustedes aprendieron cómo se interpretaban todo eso. En algunos casos antiguamente había máquinas que solamente le daban esa onda, esa frecuencia, esa radiofrecuencia también se llama.
¿no? Pero ahora ya a usted ya le sale el valor, pero de todos modos es para que usted entienda qué es lo que está pasando. ¿Y eso en qué se basa? Nuevamente le vuelvo a decir, si el examen va a una pregunta, el principio de la resonancia magnética se va a basar solamente en una fuerza de spin que no es más que la rotación de protones o electrones o neutrones que tiene un átomo, que va a ser va a chocar esa radiación y paz se va a emitir, así como hicimos el día lunes con lo del A2, no va a venir una luz y dependiendo de la coloración que ustedes vieron, que si era azul, era verde, era amarillo, era rosado, era rojo o cualquier color que vaya a tener, en este caso estábamos hablando nosotros de la técnica colorimétrica, no de la cinética. Pero aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a haber un choque directamente con el átomo y lo que va a ser un desprendimiento para darme un valor de esa energía que va a emitir ese átomo. ¿Ya? O esa molécula. Entonces, si es una molécula, está basándose directamente en el núcleo y luego vamos a ver nosotros que esto es independiente del tamaño de la molécula y de la regla del octeto que cada molécula está cumpliendo. Esa regla del octeto que mucho le voy a hablar enseguida, ya ustedes lo llevaron en química orgánica, así como ustedes llevaron las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, los enlaces iónicos, o en resumen, enlaces fuertes y enlaces débiles, para que una molécula pueda estar presionada o pueda formar esa molécula. De ahí entonces que la teoría es que nosotros, por ejemplo, el alcohol va a empezar a evaporarse entre 60 y 70 grados centígrados, ¿no? Y la pregunta, ¿por qué el alcohol se desintegra en una cantidad menor de grados centígrados más que el agua? Porque el agua estamos entre 98 y 100 grados centígrados, porque el agua empieza a hervir y convertirse de un estado líquido a un estado sólido. Y si ustedes no sabían, y tal vez, pero yo sé que ustedes lo llevaron en ese momento, en esa práctica, es que lo que busca que a través de la temperatura romper esos enlaces. Y como se va rompiendo esos enlaces, quedan moléculas livianas. Y esas moléculas livianas poco a poco se van a evaporar. Y eso es lo que está pasando. Por ejemplo, el alcohol tiene uniones de fuerzas fuertes, sí, pero no tan fuertes, no como los puentes de hidrógeno que tiene el agua, que son enlaces bastante fuertes. Por ese motivo es que el agua ocupaba mayor grado de ebullición más que el etanol, o más que el alcohol comercial, o más que el alcohol bebible o comestible, como usted le quiera llamar. Eso tiene importancia para nosotros, sí, tiene bastante importancia. Por ejemplo, cada vez que usted haga un examen de orina, ¿ya? Y usted vaya a ver que dentro del examen de orina, y lo va a aprender en análisis clínico 2, de que hacemos nosotros un estudio físico, un estudio químico y un estudio microscópico. En el estudio químico, usted cuando usted va esa cetona se puede manifestar en cuerpos cetónicos. Marque dentro de una orina, usted no lo puede cuantificar. ¿Por qué no lo puede cuantificar en los pacientes, por ejemplo, que llegan con cetoacidosis diabética? Porque las cetonas tienen unas uniones o unas uniones bastante débiles. Y esos son volátiles. Ellos, si usted abre la orina y lo deja por un largo tiempo, no se puede cuantificar, porque eso se evapora. Entonces son valores que usted lo va a aprender en análisis clínico. Dos, que en ese caso de los cuerpos cetónicos no se puede manifestar. Tal vez el acetoacetato, beta-hidroxibutirato, pero la acetona como tal no se puede. De ahí entonces la pregunta, porque ¿qué hace usted cuando ocupa el esmalte de uña? Si usted deja eso, lo deja abierto, eso no va a aguantar ni un día, se va a evaporar todo. La razón es ¿por qué? Porque estas moléculas, las uniones, tanto fuertes como débiles,
llevan un predominio más de las uniones débiles que fuertes, por ese motivo todo se evapora. Ahora entonces, aquí todo esto ha venido de un estudio, empezaron con esos estudios desde 1924, donde nos podían decir que la teoría de la resonancia magnética, según Pauli, que fue aquel que sugirió o descubrió ese comportamiento de las moléculas, que toda esta energía se estaba basando gracias, como le acabé de decir, y ojo nuevamente, por si en el examen le pregunto, a través de las propiedades de spin. Y ya les expliqué que es una propiedad de spin, es la rotación, nuevamente le puedo decir, la rotación, el girar o el eje de los electrones, protones o neutrones que una molécula presenta, que un átomo presenta, ya que un átomo presenta. Ahora, gracias a esto que descubrió Pauli en el 24, poco a poco se fueron descubriendo porque hubieron muchos más, como por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que estamos hablando de 1945 aproximadamente, ya se fueron ya inventando máquinas con una idea mucho mejor en la cuantificación de esos electrones, neutrones y protones que tenían el centro del núcleo de una molécula. Ahora entonces nos quedamos nosotros como concepto, y este concepto se queda para nosotros, que la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, conocida como el RMN, resonancia magnética nuclear, se basa en medir la absorción de la radiación electromagnética en la región de radiofrecuencia. Nos quedamos con ese concepto durante todo este tema que vamos a ir avanzando. Bueno, entonces, la propiedad de este equipo, de cómo funciona. Todo esto que usted puede ver, este imán, que es el imán superconductor, se encuentra en un equipito bastante pequeño, pero esto se ha desglosado, esta imagen, para que usted pueda entender que todo esto, por ejemplo, aquí, que tenemos nosotros ese metal, que no es más que un generador de radiofrecuencia controlado por un computador. Estos son imanes que contienen, que van a lanzar lo que es la radiofrecuencia. ¿Eso para qué? Para que las moléculas que están en una determinada muestra, ¿ya? Y los átomos o las moléculas que contienen esa muestra, vamos a ver cuál es el tipo de absorción que va a chupar o a obtener y cuál es la emisión que va a dar con respecto a la transmisión que se dio de esta molécula. A ver, para que me entiendan, cuando hicimos glucosa y todos los demás, cuando los compañeros que vieron el día lunes, los del A2, cuando nosotros teníamos una técnica colorimétrica, ya que estábamos nosotros midiendo era la cuantificación de proteína y para el otro lunes la glucosa. Esa glucosa, como es una técnica colorimétrica, ya a los de la A1 ya van a saber qué es colorimétrico y qué es cinético este lunes. Eso era dependiente de la presencia de glucosa y el color era dependiente a la concentración. Si era más concentrado, le daba un color mucho más fuerte. Si era un color menos concentrado, un color menos débil o más débil. Es de ahí cuando hicimos la comparación de que algunos trabajaron con 10 microlitros. 10 microlitros es algo pequeñísimo de muestra y algunos que trabajaron con 30 microlitros de muestra. A los que trabajaron con 30 microlitros le daba mucho más rojo que aquellos que trabajaron con 10. Entonces, toda esa radiación que pasaba chocaba de manera, iba a ir chocando esas moléculas que ya habían presentado un color. Y esas moléculas que habían presentado un color, porque esto va a chocar, va a ser un desvío de la emisión que se dio a través de una absorbancia. Absorbe y desvía la luz. Y esos desvíos de luz iba a manifestar que el detector lo iba a detectar en una cantidad de número. ¿Y cómo trabaja entonces la resonancia magnética? Es el mismo fundamento.
porque no deja de ser espectroscopía. Igual también lo que habíamos llevado era espectrofotometría. Entonces no deja de llevar el término, el trabajo de la espectroscopía. En el caso de la resonancia magnética, ¿cómo vamos a saber? Estos eran equipos antiguos, por ejemplo. Aquí miren con la radiación, con las bandas, con varias bandas que presentaban, que usted se daba cuenta la concentración de la molécula que tenía ese tipo de muestra. Ahora sí, nos vamos a ir acá. Es un poco cansador, pero se la voy a resumir esto. Ya usted, cuando ya usted lo lea en la casa, usted lo va a poder entender. Entonces, ¿qué es lo que se basaba o en qué se basa toda la resonancia de magnética nuclear? Uno que trabaja con pequeñísimas cantidades. No trabaja con 2 ml ni 4 ml, no, trabaja con pequeña cantidad. Proporciona una gran cantidad de información acerca de la estructura del compuesto. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros llevamos de la espectroscopía ultravioleta sensible o visible? Que eso nos daba la estructura de una molécula. Y quizás ustedes se han preguntado ahora, pero es que ¿cómo sabemos que el benceno es un anillo o es un hexágono si los átomos no se ven? Muchos se preguntan, pero es como yo sé que el etanol comestible lleva 2 átomos de hidrógeno, lleva 6 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es que como yo sé que se da eso, si nadie lo ha podido ver, es a través de estos equipos. Estos equipos le dan la estructura de cómo están dadas o cómo están formadas esas moléculas. Y para ese motivo nos sirven. Ahora entonces, dice que puede estudiar gran variedad de núcleos, pero de preferencia que tengan los números de valencia impar, ¿no? Algunos se preguntan, pero carbono tiene número de valencia 13. Tal vez algunos se preguntan y algunos que están recordando saben que la valencia del carbono es 14, ¿no es verdad? Pero eso a lo que tal vez en química orgánica le explicaron y usted no escuchó o se olvidó. Todos los átomos tienen todas las valencias, del 1 hasta el 30, del 1 hasta el 40. Eso es independiente, pero todo, no queremos decir, por ejemplo, que el cloro, el cloro, por ejemplo, es menos 1 y no tiene valencia 1, valencia 2, valencia más 3. Eso no indica. ¿Por qué motivo tomamos y por qué motivo el IUPAC? Si usted va a buscar, y usted tal vez llevó eso, que es el IUPAC, que es la Comisión Internacional de Química Orgánica, lo que descubren las nuevas moléculas, lo que le dan el nombre a las moléculas orgánicas, no inorgánico. Ese es el IUPAC. Es como la OMS. ¿Qué es la OMS? No es más que la Organización Mundial de Salud. El IUPAC es la organización internacional o mundial, si quiere llamarle, de la química orgánica. Entonces, el IUPAC lo toma esto como mayor relevancia, mayor importante, porque es el electrón que le da estabilidad a una molécula. No quiere decir que solamente, por ejemplo, el bromo es menos 1 y se acabó. No me quiere decir que el 14 el carbono es valencia 14 y se acabó. No. Ellos manejan con todo, pero es lo que le da la estabilidad. Es lo que nosotros hoy día manejamos en la tabla de los elementos. Otra vez le vuelvo a decir, lo que le da estabilidad a ese átomo, ¿no? ¿Recuerdan cuando yo le dije, por ejemplo, en la sangre tenemos nosotros cloruro de sodio? Tenemos sodio, potasio, magnesio, calcio, con calcio como calcio sérico y como calcio iónico. Tenemos también litio. Y todos esos elementos usted lo va a encontrar en los libros como iones. Pero eso no es de forma estable. Eso se deforma y se forma, se deforma y se forma, se deforma y se forma. Igual también el mecanismo cuando usted tenía agua más monóxido de carbono o dióxido de carbono, que me daba igual ácido carbónico. Se distribuía, perdón, y me daba lo que es protón más bicarbonato. Eso se une, otra vez me da ácido, se deshace, me da lo que es monóxido, dióxido de carbono, más agua. Esas moléculas no son estables.
sino que esas moléculas de una forma repentina por milésimas de segundo se desestabiliza y se estabiliza. ¿Para qué? Con la idea de formar nuevas moléculas de importancia clínica o de importancia bioquímica, si usted quiere entenderle así. Ahora, como le dije nuevamente, el núcleo, escuche bien esto, con número atómico impar, posee un spin nuclear. Ahora ya saben que el spin, no es más que la fuerza de rotación o el giro que tienen los electrones, ¿ya? Dentro de un átomo. El spin, nuevamente le vuelvo a decir, es el giro, es la fuerza que tienen los átomos en su propio núcleo. ¿Ya? Ahora entonces, nuevamente el número atómico impar es el que le da con mayor fuerza. No quiere decir que las moléculas o los átomos que tengan una valencia con signo par no les va a dar. Le da, pero es algo bien pequeñito. ¿Ya? Y si consideramos el protón como una esfera con carga positiva y que gira, ya saben que es la fuerza de spin, ese movimiento de la carga es similar al de la corriente eléctrica en un circuito conductor. Y es así como van a ir trabajando poco a poco. Ahora entonces vamos a ver cuánta fuerza de spin hay. Esa fuerza de spin vamos nosotros a manejar ahora dos. Tenemos la fuerza de spin alfa y la fuerza de spin beta. Nuevamente le vuelvo a decir, y aquí está, miren, esto por ejemplo es el átomo, y estas flechitas que dan son la fuerza de spin, la fuerza de rotación que va a tener durante un propio eje, durante esos electrones que va a tener esa molécula, ¿ya? Entonces, el estado de spin alfa es una situación en la que el campo magnético del protón se alinea con el campo magnético externo, originando un estado de energía menor. Este, por ejemplo, es un campo externo. Esta línea que usted ve, lastimosamente usted tiene que aplicar la imaginación acá, porque estos alineamientos o estas ondas que nosotros lo vamos a representar de esta manera, ¿ya? Es la única forma que usted pueda más o menos tener idea de lo que pasa. El campo magnético externo, por ejemplo, que me va a dar la máquina, y cuando tenemos nosotros una fuerza de spin de un estado alfa, que quiere decir que esto, por ejemplo, se va a igualar, ¿ya? Se va a igualar al campo magnético externo, porque miren, las flechitas son iguales, están para un mismo nivel. Entonces la fuerza de energía va a ser menor. Cuando el campo de energía externo, ¿ya? Va a ir en contra, mire la flecha, este sube y esta flecha baja. La energía va a ser mucho más mayor. Esta energía, ¿quién me lo da? El estado de spin beta. Ahora, en resumen, el spin alfa, que es aquel siempre que va a ir en contra del campo de energía externo, va a ser menor que el campo o el estado de spin beta, que la energía va a ser mayor porque va a ir de manera contrario al campo magnético externo. ¿Ya? Entonces, a ver qué es lo que está pasando cuando hay una ausencia de un campo magnético. El campo entonces magnético es esa fuerza que se le va a dar de un lado externo, porque usted al principio vio la imagen que se tenía que emitir una radiación para saber entonces la frecuencia que la molécula tenía a través de los electrones. Cuando no tenemos o hay una ausencia de un campo magnético, los átomos o moléculas o los protones de los átomos o moléculas, miren, no tienen una dirección, se van para donde ellos quieren. Ellos van a tomar o van a emitir una radiación porque no hay.
Diferente entonces, en este caso, diferente cuando tenemos nosotros un estado de spin beta y un estado de spin alfa. Que entonces, ¿qué es lo que me va a dar? Que el estado de spin beta me va a aumentar una fuerza de energía o va a dar una energía mayor. Y el estado de spin alfa va a ser energía mucho menor porque está a favor del campo magnético externo. ¿Cómo entonces hace la ingeniería? Esto no es parte de nosotros, pero vamos a ver un poco. Ellos ocupan esta fórmula. Viendo que la diferencia de energía entre dos estados de spin, que son los spin alfa y los spin beta, dependen del valor del campo magnético externo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ellos van a trabajar dependiendo lo que el campo externo les dé. Si no hay una fuerza del campo externo, no va a haber una fuerza dentro de ese átomo. Esos protones no va a haber ese rotamiento y por ende no nos va a dar a nosotros lo que nosotros tal vez vamos a esperar, es un valor de esa molécula. Ahora entonces vamos a ver que las moléculas, por ejemplo, ahora sí, vamos entonces a ver que las moléculas, ¿ya? O que en las moléculas los protones no están aislados. Siempre los protones van a estar rodeados directamente del átomo, pero eso va a ser dependiente de con quién la molécula o el átomo ha formado la regla del octeto. ¿Y qué es la regla del octeto para el que no muchas veces no se han olvidado tal vez? La regla del octeto indica que todo átomo tiene que formar 4 enlaces, ¿ya? Por ejemplo, si usted recuerda un poco lo que es el metano es un alcano, es un hidrocarburo que tiene como molécula principal o nuclear el carbono y en su alrededor tiene 4 hidrógenos. Ese enlace de carbono e hidrógeno se cuenta por 2. 2, 4, 6, 8. Yo creo que ustedes recuerdan eso. Cuando una molécula no está formando la regla del octeto, quedan protones libres. Esos protones libres es aquellos los cuales van a estar predispuestos a esperar otra molécula contraria a otro átomo contrario para unirse y formar una molécula. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos nosotros a ver que esta H está representada por un campo externo, ya, por una energía externa, y se puede verificar que los 60 megahercios se llama eso, que es una cantidad de energía que se utiliza en la resonancia magnética, que por ejemplo aquí la molécula no está protegida, no hay una protección. Como la molécula no está protegida, la molécula no absorbe energía, pero no emite una radiación. Entonces, en este caso, cuando los átomos están protegidos, aquí ese redondo que usted puede ver amarillo, hay una protección, no absorbe energía, pero se está emitiendo una radiación. Y esto, ¿quiénes me los dan? Los spin beta y estos son los spin alfa. Ahora sí, vamos a ver nosotros vamos a seguir viendo lo que es la resonancia magnética. Espero que me estén entendiendo porque es cortito nomás el fundamento de esto. Como yo le dije, solamente esto se va a basar en la rotación que van a hacer los átomos, ¿ya? Yo hablo mucho de átomos, pero yo no estoy contando como la molécula en sí, porque esta resonancia se está refiriendo directamente al núcleo. Y el núcleo de esa molécula no está formado por 2 átomos, sino por uno, que luego vamos a ver como ejemplo. Entonces, el número de absorciones nos indica cuántos tipos diferentes de protones hay presentes en una molécula. Segundo, la cantidad de protección que presenta cada señal nos informa sobre los
entones electrónicos que tiene cada tipo de protón. Y la intensidad de la señal nos indica cuántos protones de cada tipo existe. Como también el desdoblamiento de las señales nos informan sobre los protones que se encuentran mucho más cercanos. Ahora sí, con esta imagen yo creo que me van a entender mucho mejor. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros estábamos midiendo la otra vez que teníamos nosotros una imagen, cuando veíamos la espectroscopía ultravioleta visible, ya que tenía acá lo que era la transmitancia, que estaba desde 0 hasta 100 o de 0 a 1? Cuando es de 0 a 1 no es por transmitancia. Y acá teníamos en nanómetro, ¿ya? Cuando nosotros vimos eso, teníamos que de 400 hasta 1400 en nanómetro le daba lo que era el grupo funcional. Y el resto para arriba le daba lo que eran los átomos presentes en una molécula. Aquí nosotros, por ejemplo, vamos a ver en esta tabla que cuáles son los parámetros por lo cual esta estructura o este equipo trabaja. Tenemos lo que son, está representado por el gamma, pero por ejemplo, ppm significa partes por millón, partes por millón. Trabaja con absorción, ya no trabaja con transmitancia. Y en la parte superior trabaja con hercio, desde 0 hasta 600 incluso puede pasar. Esa onda que usted, por ejemplo, está acá y que tiene lo que es el TMS, utiliza, por ejemplo, como valor estándar el tetrametilsilano, que luego lo vamos a ver eso. Esto entonces, el TMS se llama tetrametilsilano, que es nuestro valor estándar. Eso no va a cambiar en ninguna técnica o ningún equipo de resonancia magnética nuclear, ¿ya? Cuando estamos hablando de espectroscopía. ¿Qué es entonces lo que eso nunca se va a eliminar porque es mi valor de referencia? Un valor de referencia es un valor que me va a servir como un parámetro para saber si están alto o están bajo, así como la glucosa de 80 a 100. Si es bajo de 80 es que es hipo y si es mayor a 100 es que es hiper. Igual también esto, tenemos nosotros una imagen, una banda que va a ser nuestra referencia, ¿ya? Ahora, esto, por ejemplo, es una molécula. Es una molécula de metanol. ¿Ya? Ese es el metanol. ¿Por qué metanol? Porque tiene un átomo de carbono. ¿Está cumpliendo la regla del octeto? Sí, miren acá. Cuando cumple la regla del octeto, por ejemplo, significa que tiene que cumplir o estar formando 4 enlaces. Si no hay enlace, tiene un electroncito. No se lo puede realizar el electrón, pero se supone que lo tiene. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tiene 2, 4, 6, 8. Me cumple la regla del octeto. Este hidrógeno tiene 2. Pero aquí existen 2 electrones más 2 electrones más 2 electrones que forman los 6 más 2 son 8. Pero se preguntan, pero yo no lo estoy viendo. Los electrones no se grafican, pero se sobreentienden. El oxígeno tiene 2 más 2 son 4, más 2 electrones son 6, más 2 electrones son 8. Y como aquí entonces nosotros vamos a ver el núcleo de la molécula, vamos aquí a verificar nosotros ese núcleo. El núcleo de esta molécula llegaría a ser el carbono central, ¿ya? Esos 3 hidrógenos, por ejemplo, que acá tenemos, se están asociando estos hidrógenos y estas bandas, por ejemplo, esta banda es bastante larga, es bastante grande. ¿El por qué? Porque me va a cuantificar la presencia de los 3 hidrógenos que tiene esta molécula, el metanol, por ejemplo. Y esta banda, ¿por qué es pequeña? Porque solamente trabaja con ese hidrógeno que está al lado del grupo funcional. Pero todos se preguntarán, ¿y por qué no trabajamos todos los hidrógenos? Porque las máquinas no cuantifican cuando la diferencia o la lejanía entre un hidrógeno y otro hidrógeno o un átomo y otro átomo es bastante lejos. Ellos no cuantifican esto. Siempre van a tomar en cuenta los átomos más cercanos.
Y estas bandas, entonces, nosotros, dependiendo de la absorción que ha tenido la molécula, es que sabemos nosotros que es la cantidad de átomos que contiene y por ende se va a manifestar a través de las bandas directamente en este gráfico. Fue como yo le acabé de decir. Las moléculas, ¿cómo vamos a saber todo eso? Es dependiendo de los efectos inductivos, la sustitución e hibridación, que también ustedes eso ya conocen, y la formación de enlaces de hidrógeno, que son considerados como enlaces fuertes dentro de una molécula. Ya, le voy a dar 5 minutos, chicos, para que se levanten, o si tal vez están en la universidad, se compren algo, no sé, un dulce para que no se duerman. Imagino que están, ya les dio sueño. Ya, les voy a dar 5 minutos, por favor, para que descansen, vayan y tomen un vaso de agua, un dulcecito, para que no se duerman, por favor, porque todavía nos falta media hora, ¿ya? ¿Pueden descansar, chicos, 5 minutos, por favor? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Ya. Le doy 5 minutos para que descansen, por favor, ¿ya?
Ya, sigamos entonces, ya. Vamos entonces a ver estos tres parámetros. Yo también quiero que se lo graben porque la resonancia magnética depende cómo trabaja, se basa o depende de estos tres elementos. Los primeros son los efectos inductivos, la sustitución de hibridación y la formación de enlaces de puente de hidrógeno. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Vamos entonces a ver por el efecto inductivo de una molécula. Cuando estamos nosotros hablando de un efecto inductivo, estamos hablando de que hablamos cuando la nube electrónica, cuando hablamos de la nube electrónica, estamos hablando de todos los electrones, protones y neutrones que están rodeando a un átomo, porque estamos hablando aquí del núcleo, ¿ya? Determina o va a determinar un apantallamiento que va a ser mayor dependiendo de la densidad electrónica que va a rodear a ese protón. La presencia de un átomo o de grupo electronegativo, al atraer, por ejemplo, parte de la densidad electrónica, ejerce un efecto de desprotección. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada átomo que va a presentar, por ejemplo, ese apantallamiento, esa cantidad de electrones, neutrones y protones que va a tener, ¿ya? Cuando hay, por ejemplo, lo que es, hay una disminución ya de esa densidad molecular, empieza a desprotegerse. Y si hay una desprotección, ustedes ya lo habíamos avanzado anteriormente, de que eso hace de que la energía vaya a disminuir. ¿El por qué? Porque la molécula cuando no está protegida, ya se absorbe toda la energía y no emite nada. Eso es como es, si aplicamos la lógica, todo se lo va a absorber. Y cuando toque el momento de poder eliminar, no se va a eliminar nada. Cuando el átomo entonces está protegido, cuando hay, por ejemplo, una cantidad de protones de otra molécula que haya formado el octeto con otros átomos que van a estar presentes dentro de la molécula, lo que esto va a hacer, se va a proteger directamente. Cuando ya la radiación vaya a ingresar a la molécula, no va a poder ingresar porque va a chocar. Entonces, la emisión de la radiación va a ser mucho más grande, mucho más alta y por ende vamos a tener nosotros un valor correcto dentro de lo que llegaría a ser esta molécula. Nuevamente le vuelvo a mostrar el ejemplo que habíamos anteriormente visto. Esto, por ejemplo, es una molécula que está protegida. Esa molécula que está protegida, estamos hablando de que el átomo de carbono, como ha cumplido la regla del octeto y tiene en su alrededor 3 hidrógenos, como también tiene un oxígeno, y lo que esto ha hecho es proteger. Lo está protegiendo a ese átomo, por ejemplo, y cada vez que vaya a chocar hay una emisión mucho más alta de energía dentro de la molécula. Pero si nosotros vamos a hablar, vamos a suponer que esto fuera una molécula, pero esta molécula es una molécula inestable porque no tiene este hidrógeno ni este hidrógeno. Como no tiene esa molécula y es inestable, van a haber electrones porque tiene que formar la regla del octeto y por ende la energía aquí se va a consumir. Al consumirse esta energía que vamos a tener nosotros acá, va a haber una emisión de esa frecuencia, ya no porque todo se consumió. Ese es uno de los principios dentro de esa molécula, ¿ya? Entonces, igual también acá, por ejemplo, si usted, vamos a ver acá, si usted va a tomar como este hidrógeno, no hay protección. Pero aún así también está formando la regla del octeto, porque es un hidrógeno, está unido con un oxígeno, son dos. Tenemos dos protones, 2, 4, 6, que se sobreentiende todo eso, y por ende la molécula entonces no está protegida. Al no estar protegida, va a haber, se va a absorber bastante energía y por ende no va a haber ningún tipo de emisión. Entonces aquí estos hidrógenos, como ya le había explicado, es lo que me da la protección si estoy tomando este átomo de carbono. Si estoy tomando ese núcleo, ese átomo de carbono, va a haber una protección de la molécula y por ende va a haber un aumento de energía. El efecto inductivo. Seguimos nuevamente. El efecto inductivo, aquí tenemos varios nosotros ejemplos y eso ya ustedes saben que eso es dependiente o va a ser dependiente de la protección que la molécula presente. Si la molécula es menos protegida, la radiación emitida va a ser mucho menor, si es más protegida, mucho mayor. ¿Ya? Entonces, son ejemplos, aquí tenemos lo que es el metilo, o el ion metilo. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos el fluormetano.
¿ya? Tenemos, por ejemplo, el cloruro, por ejemplo, de metilo, bromuro de metilo, yoduro de metilo. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros, aquí está pendiente la molécula, no está protegida, porque aquí tenemos nosotros para formar lo que es un alcohol. Ya tenemos, por ejemplo, el metanol o el ion metilo, porque acá le falta un átomo de hidrógeno para formar directamente esa regla del octeto. Y si ustedes, todo eso depende de la protección que vaya a tener esa molécula. Porque si ustedes ven siempre en química orgánica lo han visto por esos electrones que tienen, hay un aumento de las partes por millón. Miren, aquí el flúor me da un valor mucho más alto de partes por millón con 4.3. El cloro no deja de ser un halógeno, pero siempre su importancia es mucho menor. Estamos con 2.8, al igual que el bromo. Y entre los 4 halógenos, el menos importante es el yodo. Vamos entonces a ver lo que es, a seguir viendo el efecto inductivo, como lo habíamos nosotros visto anteriormente. Y seguimos entonces con eso. No, de la protección, esta es una molécula o es el metanol, que es el ejemplo bien claro, que todo eso ya dependiendo de la protección para que le dé un punto mayor o un punto menor en lo que respecta a la energía. Igual también acá vamos a ver, aquí ya son moléculas mucho más grandes, ya bastante amplias las moléculas. Aquí tenemos, por ejemplo, el butano, aquí tenemos el 1-bromobutano, que son moléculas que van a ir dependiendo de la protección que va a tener un aumento de energía. Aquí, por ejemplo, el bromo, es su valencia, según nuestra química, no la valencia, la importancia es mucho mayor de los hidrógenos, por ese motivo que le da con un desplazamiento químico o un parte por millón de 3.4, a comparación de este que está un poco más lejano, por ejemplo, con un 0.9. ¿Ya? Igual también en las otras moléculas, eso es independiente. Más otra cosa más, no quisiera que se graben, solamente que la protección es aquel que me va a dar mayor o menor energía transmitida dentro de una molécula. Otro también ejemplo que lo habíamos visto anteriormente. Ahora vamos a ver la parte de sustitución o hibridación. Eso también lo llevaron en química orgánica. Sí, la hibridación se llama a los electrones o la acomodación, por lo cual una molécula orgánica está formada. Existen, por ejemplo, hibridación es SP, SP2, tenemos también el SP3. Eso es dependiendo cómo la molécula está organizada. Eso no hace falta que yo a ustedes le vuelva a repetir, porque eso en química orgánica ustedes lo vieron, de la formación de la molécula, de cómo, por ejemplo, está la molécula formando su octeto, cómo están formando esos electrones, cómo hacen su enlace, es lo que depende mucho de la SP, de los SP o SP2 o SP3 que la molécula vaya a presentar. Entonces eso ya ustedes lo vieron en química orgánica. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros los enlaces por puente de hidrógeno. Esos enlaces por puente de hidrógeno que se puede verificar que es dependiendo de las fuerzas que vayan a tener. Los ácidos carboxílicos, sabían ustedes, y ya lo vimos la otra vez, que llevan una importancia mucho mayor que los alcoholes, y los alcoholes su importancia es mucho mayor dentro de las aminas y las amidas. Entonces, todos esos enlaces, por ejemplo, que tienen y la protección que vaya a tener una molécula dentro o un átomo central dentro de esa molécula, es la que le va a generar una mayor cantidad de energía, que esto está manifestado a través de las partes por millón. Vamos entonces a ver aquellos valores típicos de desplazamiento que habíamos nosotros entonces visto acá, que todo también depende del grupo funcional o la protección que le vaya a dar una molécula. Miren, si usted compara esto de acá, que tenemos nosotros, aparentemente esto es un grupo cetónico y tenemos un grupo de los alquinos, que su valor, por ejemplo, aproximado es de 2.5 a 2.1. ¿Por qué? Porque si usted va a tomar como ejemplo este átomo de carbono, tiene directamente los 3 enlaces, lo que hace que la molécula sea mucho más fuerte. Y que también usted en química orgánica lo vio, porque usted vio que un alcano era mucho más fácil de romper las fuerzas, los enlaces fuertes, cuando tenía menor cantidad de enlaces. Usted sabía que la importancia, y usted aprendió que los alcanos eran menos, ocupaban menos energía para soltar esos enlaces, menos que los alquenos, y estos menos que los alquinos. Los alquinos
por principio físico-químico llevaban una mayor cantidad porque había mayor fuerza de rompimiento de estos enlaces para la separación entre átomo y átomo. ¿Ya? Y luego también teníamos acá los halógenos, que ya ustedes han visto que le ha dado mayor importancia. Para que descansen y vamos a acabar esto, vamos a tomar la lista de hoy día. Así que los que están durmiendo, por favor, despierten, tomen atención. Aceituno Murillo. Presente, doctor. Andrade de Labardén. Antesana Moyano. Ávila. Ávila Presente. Reyes. Presente. Presente. Lázaro Aguilera. Presente, Becerra. Becerra Rivera. Presente. Cáceres Chaparro. Caiguara Vallejos. Presente. Presente. Caiguara, ¿verdad? Sí. Cáceres, presente. Camacho Raldes. Campero García. Colque Cruz. Presente, Campero. Colque Cruz. Presente, doctor. Ewes Villa. Franco Araníbar. García Oriona. Presente, doctor. Yanes Barba. Illanes presente, doctor. Llano Chávez. Luna Pedraza. Machaca Aramayo. Mendoza Condori. Presente, doctor. Cabrera. Vallejo. Luis Mamani. Presente, doctor. Torres Mopi. Soto Coromechi. Presente. Viendo ustedes, ¿no? Abapinta Bejarano. Almaraz Suárez. Presente, doctor. Calle Arellano. Presente, doctor. Córdoba Ceballos. Presente, doctor. Dueñas Tapia. Presente, doctor. Oye Retamoso. Pablo Ferreira. Presente, doctor. Linda Valdivieso. Presente, doctor. Marqués Flores. Presente, doctor. Orellana Correa. Cada Vallejos. Rojas Ramírez. Trujillo. Presente, Villanera Trujillo. Ya, Vilca Mamani. Anga Gutiérrez. Presente. Ortiz Uchani. Ya seguimos, ya vamos a terminar, ¿ya? Seguimos entonces con esto. Habíamos visto ya con estos ejemplos anteriormente que por qué era la importancia. Igual también acá, por ejemplo, esto se ve la frecuencia de desplazamiento químico por la estructura que vaya a tener la molécula, por los enlaces que la molécula tiene. Y eso es por lógica, chicos. Ya ustedes llevaron y recuerdan mejor que yo todavía la química orgánica. Vamos entonces a ver cuándo el desplazamiento químico es dependiendo de los hidrocarburos saturados. Cuando hablamos de saturación, quiere decir, ya, saturación quiere decir
que cada átomo está cumpliendo la regla del octeto. Cuando no está cumpliendo, por ejemplo, esa regla del octeto, cuando yo hablo de regla del octeto, quiero decir que está cumpliendo ese enlace. Si tenemos electroncito o tenemos como el ion metilo, por ejemplo, y no tiene los 4 enlaces, eso se llama insaturación. Y ustedes también lo saben ya por los lípidos que están llevando ahora, ¿no ven? Lípidos saturados y lípidos insaturados. Los saturados son los duros, la que todos ya tienen, están completos esa regla del octeto, los insaturados, los líquidos, porque no tienen. Y eso ya ustedes lo saben mejor que yo, porque están llevando hoy día en bioquímica aplicada. Y seguimos entonces que depende mucho de los grupos funcionales que vaya a tener esa molécula, por lo cual vamos nosotros a hacer ese estudio. Aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver, va aumentando mucho. No todos los grupos funcionales ni todos los elementos tienen un mismo valor. Por ejemplo, aquí su valor del azufre es menor que el nitrógeno y este es mucho menor que el oxígeno, porque todos llevan la molécula metilo. Metilo llevan o el ion metilo, si quieren llamar el ion metilo, y todos están unidos, por ejemplo, un grupo sulfóxido, un grupo lo que es amida, un grupo hidroxilo, y todos estos van formando una molécula, pero tiene también su valor dependiendo del elemento por lo cual están unidos, ¿no? Y igual también acá, por ejemplo, la fuerza que van a tener por partes por millón va a ser mucho más, en este caso de acá, del 2.20, este 2.10, ¿ya? Eso, esto, por ejemplo, el grupo ácido va a ser ligeramente un poquito menos lo que es a un aldehído, ¿no? Entonces, y de acá, por ejemplo, un grupo cetónico es un poquito más dependiendo los enlaces que vayan a tener, porque estos no dejan de ser parientes, de ser primos, no ve dentro de la química orgánica. Y luego también seguimos con esto. Tenemos aquí un benceno, es un anillo bencénico y esta es la rotación que van a realizar dentro de todo el anillo y los electrones para darnos lo que es a nosotros es la producción de energía. Aquí también, por ejemplo, esto tenemos acá el desplazamiento químico, tenemos un benceno o también llamado metilbenceno. Mira, un grupo metilo, no interesa si es 0 o es metilbenceno o es 1-metilbenceno, y que esto me va a dar los diferentes tipos de bandas. ¿Por qué se preguntarán por qué la banda es mucho más corta, esta es mucho más grande? Porque esto ya es una molécula. Y esto, por ejemplo, son a un átomo. Por ese motivo, le va a dar lo que es la banda mucho menor. Perdón la bulla, ya que está pasando el circo por mi casa, parece. Entonces le va a dar lo que es los átomos mucho menor, aunque estos llegarían a ser 5 átomos y esto ya llegaría a ser una molécula, lo cual le da la estabilidad y por ende tenemos la banda mucho mayor. Esta banda de aquí no tiene importancia porque ustedes ya saben que el MTS era aquel que ocupábamos como índice de referencia. Igual también aquel vinilo o también conocido como el eteno. También igual le va a dar, vamos a sacar nosotros un valor dependiendo de la molécula por la cual estamos trabajando. Tenemos también acá, por ejemplo, el etino, que también es una molécula mucho más dura. Ya ustedes saben de romper por los enlaces que la molécula presenta, ¿ya? Luego también tenemos acá, si es el mismo, por ejemplo, en este es, ¿qué molécula es? El de carbono. Sí, por ejemplo, 2, 3, 4. Esto estamos utilizando como un ion aldehído, ¿ya? No, porque acá tenemos R, no hay un grupo sustituyente. Y luego vamos a también ver los desplazamientos. Esos puntitos que ustedes ven son los electrones que contiene la molécula, ¿ya? Esos son los electrones que vamos a ver. Y es lo que se puede cuantificar dentro de esta molécula. Aquí también tenemos otras bandas dentro de del ácido, por ejemplo. Este es el ácido carboxílico. Sí, el ácido carboxílico, ¿ya? O también conocido el ácido metanoico. Y vamos a ver que esto ya está como molécula, por ese motivo la banda es mucho más elevada. Esta molécula ya también la habíamos visto anteriormente, como ejemplo que había una mayor banda
porque teníamos nosotros los grupos que iban a sustituir al átomo central. Esta molécula también va a depender mucho de los diferentes tipos de banda que va a tener una molécula por los sustituyentes que vaya a tener la misma. ¿Esto tiene importancia, relevancia? Le voy a preguntar. No. Eso más que todo es por la parte de ingeniería. Eso también acá, por ejemplo. Otro ejemplo. ¿Ya? Imágenes así no le va a entrar en el parcial, pero sí el fundamento y todo lo que estamos viendo. Dos moléculas, como son dos moléculas iguales, AA que son ambas, me va a dar una banda bastante elevada. Y en este caso una banda bastante corta porque son hidrógenos, que son mucho menor que ya las moléculas formadas. Si yo estoy tomando como el benceno como molécula principal. Y esto sería todo referente a la clase de ahora, estimados chicos. ¿Ya? Que espero que me hayan entendido. Concepto, cómo trabaja todo esto. Lo vamos a repetir en clase el subsiguiente lunes antes del parcial. Ya, solamente eso sería el referente al tema de hoy. ¿Ya? Y entonces se pueden hoy día retirar de la plataforma. Que les vaya muy bien. Doctor, Dígame. una pregunta. ¿Qué tema van a entrar al segundo parcial? Eso les voy a avisar la siguiente clase, ¿ya? Si yo estoy de buena, vamos a ver si solamente abarcamos 3 temas, 4 o es de 0. Dependiendo a ver cómo me encuentre y cómo se comportan ustedes. Está bien, doctor, gracias. Al estudiante se le premia cuando es un buen estudiante y cuando no, no, pues que tiene que reprobar también para que haya invierno, pues no. Tienen que haber varios reprobados. Si no, no hay invierno. Y listo, chicos, entonces que le vaya bien, que tengan una buena tarde. Hasta luego, doctor. Hasta luego.